Buenas, ¿cómo van? ¿Cómo andan? Bueno, seguimos aquí con esta seguilla de videos del taller de autoconocimiento y en el día de hoy vamos a estar viendo la personalidad Cerato, ¿sí? Eh, este tipo de personalidades Cerato, ¿sí? Son esas personas que están dudando de sí misma casi constantemente, ¿sí? Siempre tienden a estar buscando consejos de los demás y están buscando la confianza y seguridad en las otras personas porque carece de confianza y seguridad en sí mismo, ¿sí? No se fían de su propio criterio, ¿sí? Cerato se vuelve inclusive muy preguntón. Va a estar ahí constantemente preguntando a los demás cuando se encuentra en momentos donde tiene que estar tomando una decisión. Siempre va a estar pidiéndole opinión a los demás. Siempre, ¿y vos qué pensás de esto? ¿Qué opinás? ¿Qué crees que me conviene hacer? ¿Sí? Y y esto es algo que nunca va a terminar, o sea, Cerato nunca se queda conforme, nunca queda, inclusive a veces, ojo, porque puede en este afán de estar preguntando constantemente a todo el mundo, cuando se encuentra en que tiene que tomar la decisión, eh, ya, bueno, termina guiándose inclusive hasta por aquellas personas que no le conviene tanto, ¿sí? O que no los aconsejan tan bien, ¿sí? Y se termina, obviamente, tomando decisiones a veces, muchas veces equivocados, ¿sí? Porque terminan influenciándose por las personas no más convenientes o correctas, ¿sí? Eh, esto de esta necesidad de no poder tomar una decisión por criterio propio se basa en que en realidad tienen mucha inseguridad en su propio criterio, ¿sí? Porque dudan inclusive de su poca inteligencia, dudan de su inteligencia. Ellos se creen que tienen poca inteligencia, que no son personas muy inteligentes que digamos, ¿sí? Entonces, tratan de buscar ayuda, empoderamiento en otras personas, porque inclusive si se llegan a equivocar, bueno, tienden inclusive a echar la culpa a los demás. No se terminan de hacer responsable del todo, ¿sí? Eh, inclusive pueden con este modo operandi cansar a sus amigos, ¿sí? Porque están constantemente ahí pidiendo ayuda, consejos, opinión, y el amigo inclusive se puede cansar porque dice, este viene y me pide opinión, lo aconsejo y demás, y después va y hace lo que quiere. Y generalmente a veces se dejan influenciar por las personas no correctas, ¿sí? Y se terminan equivocando igual. Este es el tema, ¿sí? Eh, obviamente, eh, en Cerato hay una gran inseguridad, ¿sí? Hay una gran inseguridad de no poder confiar en sí mismo, no confían en su interior, en su intuición y en su poder crítico, ¿sí? Eh, son personas eh, que literal en su esencia más pura tienen una gran sabiduría, pero que a ellos cuando están vibrando en una personalidad negativa, en su lado negativo, les cuesta mucho conectar con esa sabiduría que tiene Cerato. Cerato en estado positivo, armonizado y en equilibrio pueden ser maestros educadores muy sabios, que tienen un poder de criterio único
y que se dejan llevar muy bien por su intuición, ¿sí? Pero bueno, en estado negativo sucede todo lo contrario. Cerato es una personalidad bastante mental, muy mental, y que generalmente sufren como un grado de inmadurez, ¿sí? Muchas veces pueden caer en, en una inmadurez bastante infantil, ¿sí? Suelen ser bastante ingenuos, ¿sí? En su infancia pueden ser que hayan sido niños que hayan vivido en modelos parentales muy estrictos o excesivamente cambiantes, ¿sí? Esto justificaría de alguna manera su dificultad para desarrollar la sofisticación propia de una mente más adulta, ¿sí? Lo cual eso incluye obviamente la consolidación de su propio criterio, ¿sí? Eh, en sí mismo, obviamente, esto, este poder de inseguridad se desarrolla en su infancia, ¿sí? Eh, los niños, por ejemplo, los niños que son de este tipo de personalidad cerato, suelen ser personas que pueden ser niños que son bastante ahí necesitados, dependientes de un otro, ¿sí? Y hoy en día, en las infancias que se están viviendo hoy en día, con esta modalidad de uso excesivo de celulares, tablet, computadora y demás, obviamente también produce como una estimulación muy importante que hace fomentar directamente a este patrón cerato, ¿sí? Porque cerato literalmente se deja influenciar por su entorno, ¿sí? Y hoy en día, bueno, el Internet para este tipo de personalidades ceratos es un poco bastante perjudicial, ¿sí? Porque, bueno, por esto, porque no tienen implantado su propio criterio y se pueden dejar llevar e influenciar por cosas no muy buenas que hoy en día se encuentra en Internet, ¿sí? Eh, Cerato en su premisa es alguien muy inseguro, ingenuo, inmaduro, incluso a veces hasta infantil, y bueno, busca permanentemente consejos y refuerzos de los demás, ¿sí? Esta falta de punto de referencias personales los va a llevar a depender demasiado de referentes externos o mediáticos, ¿sí? Como por ejemplo las modas, la televisión, hoy en día inclusive los influencers que existen en Internet, los grupos de pertenencia, ¿sí? Del momento. Al ser tan influenciables y vulnerables, obviamente esto de algún punto puede ser perjudicial, porque inclusive Cerato puede caer inclusive en la adicción por el solo hecho de permanecer o pertenecer y permanecer en un grupo de amigos que Cerato cree que son cool, son piola, ¿sí? Bueno, y por el hecho de permanecer y pertenecer y demás, bueno, pueden caer inclusive en adicciones, ¿sí? Pueden adoptar incluso vocabularios, formas de hablar, de comportamientos, de manejarse de otras personas, porque suelen imitar a los demás, ¿sí? Eh, y obviamente, bueno, siempre van a estar tratando
de seguir a personas que Cerato cree eh, que son personas competentes, que son seguras, ¿sí? Que tienen algún tipo de autoridad en algún área específica, ¿sí? Eh, Cerato, otra de las cosas que suele hacer para más o menos como cubrir esa inseguridad que siente Cerato en sí, es estudiar mucho. Cerato va a ser de esas personas que va a estudiar un poco de todo, pero que muy difícilmente termine algo, ¿sí? Puede ser de esas personas que empiezan una cosa, empiezan a estudiar una cosa, les gusta, pero la estudian de una manera muy superficial y bueno, ya después se pueden ir por otra cosa y pueden tener mucha información de un montón de temas, pero nada en demasiada profundidad. Pero bueno, esto lo hacen también un poco para tener, sentirse un poquito más seguros ellos mismos, ¿sí? Pero bueno, si a Cerato vos le pedís que profundice o que jerarquice algún contenido o sintetice alguna información de lo que ha podido estudiar, se le va a complicar mucho, ¿sí? Porque no tiene mucho poder de síntesis. Obviamente que esto sucede cuando está vibrando en personalidad más bien negativa, ¿sí? Cuando están en personalidad más bien positivas, armonizados y demás, no sucede esto. Sí, pueden llegar a la síntesis y pueden, sí, inclusive como ya les digo, transformarse en grandes maestros, en grandes educadores y pudiendo explayar toda su sabiduría que yace en su interior o todas las experiencias que fueron pudiendo ir viviendo a lo largo de la vida, ¿sí? Eh, Obviamente que Cerato muchas veces va a tender a compararse con los demás. Y bueno, esto va a hacer que puedan llegar a caer en el desánimo, ¿sí? Y sentirse inclusive inferior, ¿sí? Bueno, ya Cerato tiene como una creencia de que se siente inferior, que es poco, es chiquito a comparación de los demás, ¿sí? Cerato es una flor que trabaja mucho la autoestima de uno mismo, ¿sí? Y el poder de conectar con nuestra sabiduría interior, ¿sí? Eh, Cerato es una de las personalidades que son bastante eh, poco confiables, muy volátiles, ¿sí? A la vista de los demás. O sea, eh, Cerato se percibe ante los demás como una persona bastante inmadura, poco confiables, muy volátiles, ¿sí? Entonces, bueno, esto también les juega bastante en contra. Cuando alguien le pide algún tipo de explicación por alguna cosa que hayan hecho algo mal, por ejemplo, en algún trabajo, Cerato nunca se va a hacer responsable, siempre va a tender a buscar excusas para justificar de alguna manera su mal accionar o su error, ¿sí? Otra característica bastante importante de Cerato es que suelen ser hipocondríacos en nivel medio, ¿sí? Por esta capacidad de ser influenciables tan fácilmente, ¿sí? Cerato, obviamente, aparte de su falta de criterio, también tiene muchos problemas emocionales en lo afectivo, sus sentimientos suelen ser bastante cambiantes y sobre todo bastante confusos, ¿sí? A Cerato le cuesta mucho encontrar claridad, claridad en su estado, claridad en sus sentimientos, claridad en lo que quiere, ¿sí?
y su temperamento también lo lleva a no respetar los compromisos, a ser bastante inconstante, ¿sí? En parejas, en relaciones, suele tener bastantes problemas para ser fiel, ¿sí? Es una personalidad que tiende en rasgos generales a ser infiel, por esto de que se aburre también bastante, ¿sí? Eh, Bueno, y uno de los grandes aprendizajes de Cerato es poder conectar con su sabiduría interior, conectar con su intuición, conectar con el verdadero maestro que Cerato lleva en su interior, porque ellos son maestros, ¿sí? Son personalidades muy sabias, pero bueno, tienen que conectar con eso, ¿sí? A veces para vivir el grado de luz que una personalidad tiene, hay que vivir y transitar la oscuridad, o sea, esa parte de carencia, de que uno generalmente, las personas más sabias que suelen tener mucha sabiduría, puede ser que se sientan que en algún momento de su vida que nada que ver con eso, que se sientan todo lo contrario, que se sientan poco capaces, pocos inteligentes y demás, ¿sí? Pero bueno, cuando este tipo de personalidades empieza a tomar la flor cerato, lo que va a hacer es ayudarles a conectar con esa sabiduría interior. Los mete para adentro, los ayuda a vivir más en la introspección, porque Cerato en estado negativo suele ser más extrovertido, ¿sí? Suele estar más su personalidad para afuera. Le cuesta mucho la introspección. Pero bueno, cuando empieza a tomar esta esencia, Cerato empieza a conectar más con ese poder introspectivo que lo lleva a conectar con su verdadera sabiduría interior y a conectar más con esa intuición que cada vez lo lleva a confiar más en sí mismo. Esta esencia va a hacer que vayan cobrando de a poco más confianza y seguridad en su poder de criterio, ¿sí? En su sabiduría. Y bueno, obviamente esto les va a permitir poder tomar decisiones más acertadas desde su propio criterio, sin tener la necesidad de estar preguntando a los demás qué es lo mejor que debería de hacer, ¿sí? O sea, literal comienza a conectar con esa capacidad de poder de decisión, ¿sí? Y esto obviamente literal va a dejar de ser tan influenciable por los demás, ¿sí? Eh, Literal, este tipo de personalidades cuando empieza a vibrar más en su lado más positivo, armonioso, eh, son personas muy, muy sabias y pueden ser maestros, educadores, personas de esas que inclusive uno puede ir a pedirle opinión o a ir a pedirle algún consejo sobre alguna cosa en particular, ¿sí? Eh, Literal, eh, esta flor se puede usar inclusive no solo en las personalidades Cerato, sino para toda aquella persona que quiera conectar con su intuición, con su sabiduría interior, que todos la tenemos, ¿eh? No solo Cerato, todos tenemos una sabiduría interior, un poder de discernimiento y bueno, Cerato nos va a ayudar a conectar con esa parte de nosotros que quizás
siendo personas muy seguras, muy con poder de decisión y demás, en algún momento nos sentimos perdidos. Bueno, esta esencia nos va a ayudar a conectar con esa sabiduría interior, esa intuición, ¿sí? Así que, bueno, esto sería esta personalidad del día de hoy, Cerato. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video con la próxima personalidad. Les mando un besito grande, hasta la próxima.